En este video te voy a enseñar a cómo poder ocultar cualquier aplicación en tu iPhone, así mismo como lo escuchas, poder ocultarla sin descargarte ningún tipo de aplicaciones. Y aunque ustedes están viendo aquí, este es mi iPad, pero es lo mismo tanto en iPad como en iPhone, ¿ok? Así que presten atención. Para los que no crean que esto es un iPad, voy a voltearla así para atrás para que vean que tiene la manzanita y todo eso. Entonces, mírenlo ahí. Vamos a hacer lo siguiente, presta atención, mira, para ocultar una aplicación es muy fácil y sencillo en iPhone, no tiene tantas complicaciones. Mira. Primero, supongamos que yo quiero ocultar Facebook. Ustedes saben, vamos a ocultar Facebook. Entonces vamos a dejar nuestro dedo presionado así en Facebook. Mira, lo vamos a dejar presionado y nos van a presentar estas opciones que estás viendo aquí, como estás viendo ahora. A ti te va a presentar tal vez algunas opciones. Mira, voy a acercarme un poquito más. ¿Ves donde dice de que solicitar Touch ID? Esa opción que estás viendo ahí que te estoy marcando, que a ti te va a decir solicitar Face ID, ¿ok? A mí me dice Touch ID porque esta tablet no tiene Face ID, sino Touch ID. Por lo tanto, tú vas a hacer clic donde dice Face ID en tu celular. Si eso es un celular que lo vas a hacer, le vamos a dar un clic ahí. Tomamos un clic y automáticamente nos van a presentar estas opciones que estás viendo aquí ahora mismo. La cuestión es que nosotros vamos a hacer clic donde dice ocultar y solicitar Touch ID. Pero a ti te va a decir solicitar, ocultar y solicitar Face ID. ¿Ok? Entonces le vamos a dar un clic allí. Y una vez que demos clic allí, nos va a decir que pongamos nuestro rostro o nuestro Touch ID, o sea, nuestro dedo. Como yo lo tengo con un dedo, voy a poner mi dedo aquí en el botón. Y automáticamente aquí dice ocultar aplicación, como puedes ver. Le damos un clic en ocultar app. Y como puedes ver, acaba de desaparecer ahora mismo Facebook. Entonces, si yo quiero buscar la aplicación de Facebook donde la oculté, solamente hacemos clic para los lados, así. Vamos a hacer clic hasta que aparezca esto así de esta manera, que en el iPhone también aparece así mismo. Lo único que aparece como así. Ok, en iPhone aparece como derecho, aparece todo para los lados. Entonces tú lo que vas a hacer es clic, vas a deslizar de así hacia abajo hasta lo último en el iPhone. Después que te aparezca todo así como encarpetado. Y vas a buscar esta carpeta que dice ocultar. Esa que tú estás viendo ahí, mira, voy a acercarla más. Esa que tú estás viendo ahí que te estoy marcando. Entonces esa misma de ahí, tú vas a hacer clic ahí. Haces clic allí. Y te va a pedir tu Face ID o tu Touch ID. ¿Ok? Para poder ver las aplicaciones que están ocultas ahí. Yo voy a poner mi dedo aquí. Y bueno, ahí no me lo reconoció. Vuelvo y pongo mi dedo. Vamos a ver. Y ahí, bueno, no me detectó mi dedo. Voy a tener que poner mi clave. Y pongo mi clave. Ahí está. Y automáticamente en las aplicaciones ocultas, como puedes ver, ahora ya puedo entrar a ver mi aplicación oculta. Le doy un clic allí. Y como puedes ver, voy a poder ver Facebook. Pero tengo que volver otra vez a poner mi rostro o a poner mi dedo, ¿no? Poner mi dedo. Vamos a ver. Y no me lo detectó, ¿ok? Paloma es mi tablet, ahora no me detecta nada. Y como puedes ver, ahí ya puedo entrar a mi Facebook, como puedes ver. Pero si no tiene mi contraseña o si no tiene mi Face ID, no va a poder ingresar a esta aplicación. Mira, si yo ahora mismo la cierro aquí, como vas a poder ver que todavía no aparece en ninguna de estas partes, mira, siempre tengo que buscarla donde dice oculta, en esta carpeta que siempre está en transparente. Si le doy un clic allí, tengo que poner siempre mi Face ID o mi Touch ID. Entonces, de esta manera tan fácil y sencilla es como tú puedes ocultar una aplicación en iPhone.